docente Rebeca de Los Ángeles Epchuk y compañeros de la Universidad Abierta y Distancia de México de la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Actualmente me encuentro en el grupo 4, cursando el módulo 20 Seminario de Investigación Aplicada. El motivo de este video es darles a conocer mi presentación del informe de investigación y presentación que forma parte de la unidad 3, de la actividad 3 de dicho módulo. He de mencionarles que, como preámbulo para poderles presentar mi proyecto de investigación, es que en primera instancia, las primeras actividades del módulo, trabajé con un tema completamente diferente y tuvo a bien la docente Rebeca de Los Ángeles hacerme mención de que, bueno, no era un tema que yo pudiera pulir y desarrollar para ya poderlo entregar como mi presentación de informe de investigación. El tema que yo estaba tratando de, digamos, llevar a la práctica era el incremento de los empleos informales en el estado de Puebla en el segundo trimestre del año 2022 en comparativa con el segundo trimestre del año 2021. Pero bueno, ya analizando con mayor detalle a través del módulo todo lo que yo tenía que desarrollar en cuanto al tema de investigación, la metodología a utilizar, el marco conceptual, los objetivos que yo quería darles a conocer con esta investigación y más que nada delimitar de manera geográfica y como parte de un muestreo para poder analizar bien mi problemática a tratar, bueno, es que opté por cambiar a un tema completamente diferente y eso también se debió a que en el transcurso de este módulo recibí mi carta de aceptación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y es por ello que, bueno, ya pude, digamos, delimitar mi tema o buscar una problemática dentro de la institución en la que voy a hacer mis prácticas y es la que les voy a presentar a continuación. Como tal, mi título preliminar es la falta de implementación de lineamientos para la solicitud de requisiciones de materiales e insumos en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla en el segundo trimestre del 2022 en comparativa con el segundo trimestre del 2021. Como pueden visualizar, es un tema completamente diferente, pero es un tema del cual yo sí pude encontrar mayor información, sí pude delimitar mejor mi área de la muestra y, bueno, como les voy a comentar más adelante, ya tomando en cuenta el tipo de investigación, sea cuantitativa o cualitativa o mixta, en este caso pude realizar una investigación de manera mixta. Y bueno, tuve las herramientas para poder llevar a la práctica mi tema de investigación. Como resumen, puedo y darles como un preámbulo que en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla se ha reportado por parte del área de recursos materiales inconsistencias por parte de las demás áreas pertenecientes a dicho ente en cuanto a la entrega, requisición y presentación de las solicitudes de materiales e insumos. Estas inconsistencias, ya como pasándolo más al área de la contaduría y las finanzas públicas, que es en sí uno de los principales factores a tratar, que fuera un tema viable como futuros profesionistas en el área de control de finanzas públicas, es que este tipo de inconsistencias han escalado al punto en generar problemas en cuanto al control de los materiales e insumos que salen del área de materiales y suministros y ha desencadenado temas presupuestales por la falta de planeación y asignación de los recursos, ha provocado endeudamientos y faltantes en el área de almacén que no cuadran con el último inventario realizado en el primer trimestre del 2022. De manera rápida, como antecedente, la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra ubicada en el Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla, que se encuentra en la dirección Anillo Periférico Ecológico, kilómetro 4.5 en el Estado de Puebla, y es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo el despacho de los asuntos y las atribuciones que expresamente confía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Puebla, reglamentos y demás leyes, acuerdos y convenios vigentes en el ámbito de sus competencias, así como las que le encomienda la persona titular de la gobernatura. He de mencionarles que, revisando a mayor detalle cuál es la normatividad vigente que aplica para la Secretaría y, bueno, cuál es su organigrama o su estructura, he de mencionarles que es una estructura bastante amplia, tiene 4 subsecretarías, 2 direcciones generales y, a su vez, la ramificación de cada una de estas subsecretarías es direcciones generales, más direcciones y departamentos. Entonces, sí es una estructura bastante amplia. Lo que nos concierne o lo que me concierne a mí a investigar forma parte de
permítanme un momento, de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial. Es dentro de esta subsecretaría que se encuentra la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Es dentro de esta Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en donde yo encontré la problemática a tratar. Y bueno, el objetivo general de mi proyecto de investigación es identificar cuál es la causa de la falta de implementación de los lineamientos para la solicitud de requisiciones de materiales e insumos en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla en el segundo trimestre del 2022. Como objetivos específicos tengo identificar si el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla se encuentra capacitado para la emisión de las solicitudes de materiales e insumos al área de recursos materiales de dicha entidad y definir los lineamientos y procedimientos para el llenado de requisiciones de materiales e insumos al área de recursos materiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Dejando un poco de lado las diapositivas, la intención aquí fue investigar alguna problemática que se encontrara dentro del área donde voy a hacer las prácticas profesionales y una de ellas fue esta, la falta de lineamientos o más bien la falta sí, de lineamientos que tienen las demás áreas a la entrega y a la entrega de las requisiciones de materiales e insumos. He de comentarles que estas requisiciones se hacen de manera mensual de las demás áreas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública al área de recursos materiales para que obviamente se surtan las demás áreas en cuanto a materiales e insumos. Pero esta entrega de solicitudes de materiales e insumos se hace de manera, quiero yo plantear como hipótesis de manera errónea, ya que no cumple con los lineamientos que solicita el área. Esto es porque se entregan a destiempo, es decir, no en los tiempos estipulados por el área, no se entrega bajo los lineamientos adecuados, es decir, bajo los formatos preestablecidos para la entrega de solicitudes de materiales e insumos, ni en las fechas estipuladas, como lo mencioné, no en los formatos establecidos y además de ello se añaden, ¿cómo le podemos decir? Notas o alcances a la primera solicitud. Esto es porque no se pide de manera exacta lo que van a solicitar, es decir, las áreas no solicitan de manera adecuada durante la primera requisición y lo que hacen es pedir durante ya el mes que ya se solicitó nuevamente materiales e insumos fuera de tiempo. Entonces, esto es un tema que, bueno, ha escalado a tener una falta de control dentro del área de recursos materiales, a no tener control en su área de almacén y por tener un desfase en cuanto a materiales e insumos y además de ello, no contar con los formatos establecidos, lo que implica que no se están siguiendo lineamientos y reglamentos que ya se encuentran de manera vigente dentro de la Secretaría y bueno, esos problemas han escalado ya a términos de endeudamiento, de no establecer o no planear de manera adecuada el presupuesto conforme a la ley en los periodos establecidos. Como les comentaba, la metodología a tratar fue una metodología de investigación mixta, en donde se complementa la investigación cuantitativa con la cualitativa. Esto es que para poder desarrollar e investigar con mayor profundidad cuál era la problemática en esta área con el tema de las requisiciones de materiales e insumos, se realizó un cuestionario y una entrevista, la entrevista como método cualitativo y el cuestionario como método cuantitativo. Como les comenté anteriormente, dentro del marco legal, bueno, la Secretaría se encuentra regulada bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código de Ética de la Administración Pública Federal, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Es uno de los temas que yo considero más relevantes para poder llevar a buen puerto lo que es una investigación ya llevada a la práctica, es tener una población y una muestra bien estructurada.
En ese sentido, el de comentar es que el total de empleados que laboran en el área de recursos materiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla es de 80 personas, incluyendo a sus directivos. Y bueno, como se puede apreciar, o bueno, como yo lo hice en un cuadro comparativo anterior, se consideró a través del procedimiento de recolección de datos, tomar al azar el 15% del personal del área de recursos materiales y el 15% del personal de distintas áreas para poder hacer una comparativa entre eh, lo que comenta el área de recursos o materiales que, que cometen las demás áreas y bueno, también verificar la parte de las demás áreas, cómo es que trabajan o cómo es que le entregan a la área de recursos materiales sus solicitudes de materiales y suministros. Entonces, así poder identificar dónde era como la raíz del problema, si era en la Secretaría, bueno, en la Dirección de Recursos Materiales o en las demás áreas. Es por ello que se tomó una muestra del 15% del personal, tanto del área de recursos materiales como 15% al azar de las demás áreas de la Secretaría para ver dónde estaban las inconsistencias, si en el área de recursos materiales o en las demás áreas. Entonces, de acuerdo a la información proporcionada por los empleados de las distintas áreas de la Secretaría, así como del área de recursos materiales, para darle cumplimiento a esa actividad se tiene como objetivo realizar un análisis de información obtenida y bueno, a continuación se presenta la información correspondiente. Yo lo clasifiqué en dos resultados. Primero, los análisis cuantitativos, que se representa ya en las gráficas los resultados obtenidos en el 15% del muestreo, que en total son 12 personas, ya que cada área cuenta con 80 elementos en total, incluyendo directivos. Y bueno, se hizo esa tabla con las preguntas y los resultados obtenidos. Entonces, bueno, en las preguntas realizadas se tomó un sí y un no en cuanto a fueron preguntas cerradas para poderlo tomar de manera cuantitativa. Y bueno, poniendo como ejemplo una de las preguntas con usos, títulos y lineamientos para el llenado y envío de las requisiciones de materiales y suministros, el uno fue un sí, el 2 fue un no, y se sacó, bueno, la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la variancia en la muestra, kurtosis, coeficiente de arimetría, rango mínimo, máximo, suma y cuenta. Se realizaron un total, como lo pueden ver, de 6 preguntas. En cuanto al análisis cualitativo, también se hicieron 12 entrevistas y bueno, comúnmente o la mayoría de los resultados fueron los siguientes. La primera pregunta ¿podrías compartirme hace cuántos años llevas laborando en el área de recursos materiales y si has recibido capacitaciones que te ayuden a mejorar tu desempeño? La mayoría contestó en un rango de que llevaban entre 15 años, fue un rango diferente, y que bueno, al momento no habían recibido ninguna capacitación al respecto, y que bueno, a grandes rasgos lo que ellos mencionaron es que lo que la mayoría mencionó fue que nunca recibieron una capacitación desde su ingreso y que, bueno, ellos aprendían a través de lo aprendido durante lo largo de su trayectoria en el área, es decir, era un conocimiento más bien empírico de lo que venían trabajando día con día y por las capacitaciones, digamos, no contempladas que hacía el personal más antiguo hacia el personal de nuevo ingreso. También informaron que, bueno, nunca se hizo una circular en las demás áreas del área de recursos materiales hacia las demás áreas para indicarles, pese a que están los lineamientos, porque si hay lineamientos establecidos, nunca hicieron una circular como para darles a conocer cuál era la forma en la que tenían que requisitar estas solicitudes de materiales y suministros. Asimismo, otra de las temáticas que yo detecté fue que se hacen alcances a la primera solicitud de materiales y suministros que no se encuentra dentro del lineamiento, por lo que es una laguna y bueno, a las áreas se les hace más viable volver a pedir materiales dentro del periodo extemporáneo para no quedarse en desabasto durante el mes. Práctica que, bueno, es comúnmente utilizada, pero que no se encuentra dentro del lineamiento correspondiente. Esta ya es mi discusión final, en donde yo expreso que, bueno, después de haber analizado las entrevistas y cuestionarios contestados por las personas del área de recursos materiales y por áreas aleatorias, siendo un total de 12 personas por área, se constata que en su mayoría el personal del área de recursos materiales no ha recibido ninguna capacitación desde su ingreso a dicha área para formarse respecto a las actividades a desempeñar en su cargo. Los conocimientos consecuentes son transmitidos de persona a persona y, bueno, al llegar a esa área y que se fortalecen con la práctica diaria.
Es en ese mismo aspecto que las personas adscritas a otras áreas no reciben capacitación por parte del área de recursos materiales del llenado, fechas y formatos y posibles sanciones que pueden llegar a ser acreedores por no cumplir con los lineamientos a sus solicitudes de material y suministros. El 90% del personal indica que es vía telefónica por medio del conmutador o bueno, del teléfono entre las áreas, que si tienen algún tipo de duda es a través de este medio que la sustentan. Por ende, no tienen ningún registro de estas inconsistencias o de cómo cuantificar las dudas que hay por área. Otro tema detectado es que pese a que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla sí cuenta con los lineamientos, como les comentaba anteriormente, y se rige por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla y por un reglamento interior, de manera interna en ningún momento se ha hecho el conocimiento del personal vía circular o memorándum de las inconsistencias presentadas. Es decir, que a pesar de que hay varias inconsistencias presentadas y que, bueno, el área de recursos materiales cuenta con esta inconformidad, nunca les ha hecho saber a las demás áreas de este inconveniente. En cuanto al envío de formatos, la información que se transmite también no es de manera oficial, sino a través de llamadas telefónicas o por algún compañero que los auxilia o los asesora de manera verbal, es que se solventan ese tipo de inconformidades. El tema en cuestión se ha desencadenado otra serie de eventos, como usted mencionaba, que son de mayor gravedad dentro de la organización y es un descontrol en el uso del presupuesto asignado en el área de recursos materiales para solventar gastos fijos y variables, lo que en 2021 originó un déficit no presupuestado por el área, que fue cubierto o fue pagado en el primer trimestre del 2022. Eh, Ese tema, bueno, ya es un tema que ya a los titulares ya ha sido de su importancia y bueno, lo que se sugiere es contar con estrategias y una planeación más eficiente para que se puedan tomemos escenarios futuros en donde se cuenten con estrategias que en caso de existir un déficit de la deuda pueda ser pagada en un menor tiempo posible, que el presupuesto para el 2023 sea generado de manera adecuada, ya con una antelación de lo que se va a pedir durante el año siguiente. Para terminar mi tema, como conclusiones y recomendaciones, la primera es que hay una notable discrepancia en los formatos llenado y fechas de entrega de las solicitudes de materiales y suministros que realizan las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública en el área de recursos materiales. No se cuentan con capacitaciones para el ingreso del personal al área de recursos materiales ni con capacitaciones a las demás áreas. No se cuenta con capacitaciones al interior de cada área para dar a conocer los lineamientos que rigen las solicitudes de materiales e insumos. No se encuentran con circulares en donde se denoten las inconsistencias en el llenado, formatos y entregas de las solicitudes de materiales e insumos al área de recursos materiales. No existen lineamientos para las solicitudes de materiales e insumos como la figura de alcances a la primera solicitud, es decir, solicitudes después, digamos, solicitudes extemporáneas. Y como recomendación se sugiere realizar una revisión de los lineamientos para la solicitud de materiales e insumos para detectar posibles lagunas en cuanto a la redacción que permitan las entregas extemporáneas y el uso de los alcances a las solicitudes. Se sugiere realizar una circular del área de recursos materiales hacia las demás áreas para informar de las inconsistencias y cómo es que ellos requieren el llenado de estas solicitudes. También se sugiere realizar capacitaciones a todo el personal sobre los lineamientos, formatos y periodos para la entrega de solicitudes de materiales e insumos, así como las sanciones a las que se dan acreedores por el mal llenado de estas solicitudes. Y se sugiere una revisión continua de los avances de las solicitudes de materiales e insumos para poder detectar oportunidades de mejora. Ya de manera final, bueno, ustedes pueden ver la bibliografía utilizada. Y como anexos yo agregué el cuestionario y la entrevista que se realizó. Por mi parte sería todo. Espero poder explicar, digo, la verdad es que me puse muy nerviosa, pero poder explicarles a grandes rasgos lo que fue mi tema de investigación y que, bueno, haya cumplido con todos los requisitos solicitados por la plataforma. Les agradezco mucho su atención. Gracias maestra, gracias compañeros. Por mi parte sería todo.